Vamos a la carta a los Hebreos. Vamos a leer varios versos de diferentes capítulos, comenzando por Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39. Luego vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Y terminamos en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Y estaré hablando en la línea de no somos de los que retroceden. Diga eso conmigo, no somos de los que retroceden. Diga ahora conmigo, yo no soy de los que retroceden. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2 es lo que le da contexto a ese verso. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra del Señor está bendecida. Para principios del año 66, la iglesia del primer siglo estaba experimentando uno de los tiempos más difíciles de esta joven iglesia. El emperador en turno era Tito, el cual comandó lo que se conoce como la primera guerra judeo-rumana, o como también se conoce la Gran Revuelta. El periodo de esta guerra fue alrededor del año 66 al 73. Y durante este periodo el ejército romano asedió y destruyó a Jerusalén. En el año 70 incendiaron y saquearon el templo de Jerusalén. En el año 73 demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada. Esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía. Y dicen los historiadores que en esta guerra no murieron menos de 100,000 personas. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Y es precisamente este contexto histórico el que nos va a ayudar a nosotros a entender el por qué el escritor de la carta escribió lo que escribió. Esta guerra no se formó de la noche a la mañana. Esto no fue un incidente que nació de un año a otro. Las condiciones para esta guerra se habían venido formando por 170
años. A estas personas que estaban allí en ese contexto de la iglesia del primer siglo, estaban experimentando y estaban viviendo en carne propia lo que significó el creer en Jesús como el Mesías prometido. Fue por causa de la fe que ellos mostraron en Jesús que estaban siendo perseguidos. De hecho, la persecución era de tal magnitud que había un séquito, un segmento, un grupo de personas que estaban presionándolos para que ellos se aliaran contra un grupo que quería venir contra el ejército romano. Es allí donde leemos que estos creyentes que en un momento fueron iluminados, estaban avanzando en la fe de Cristo, la iglesia estaba creciendo, estaban entrando a territorios por causa de lo que ellos habían creído en Cristo, que empiezan a experimentar los efectos de la persecución. De hecho, en la carta también se nos dice que ellos entraron a una condición peligrosa. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, verso 25, nos dice que habían dejado de congregarse. En Hebreos capítulo 10, verso 26, se nos dice que estaban tomando livianamente el pecado. Pero también en Hebreos capítulo 6 se dice que estaban en peligro de apostatar la fe. Así que cuando usted mira la carta a los hebreos, está viendo a un grupo de creyentes que se estaban expandiendo. Estaban corriendo allí y haciendo correr la palabra del evangelio. Sin embargo, la presión, lo que estaban enfrentando, lo que vino contra ellos, llegó al punto de sacudir lo que en un momento ellos habían creído. Es allí donde el autor de la carta, en el capítulo 13, verso 22, de una manera magistral resume la razón por la cual él ha escrito la carta. Y dice allí: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dos palabras que hay que rescatar de ese texto. La primera de ellas es soportar. Diga conmigo, soportar. Y la segunda es exhortación. Diga conmigo, soportar. Diga conmigo, la exhortación. ¿Por qué es que hay que soportar la exhortación? Porque lo que ellos estaban enfrentando ciertamente era peligroso, pero también lo que ellos estaban haciendo los estaba llevando a una condición peligrosa. La palabra soportar es una palabra compuesta de la palabra ana y ekomai. Ana, de arriba, y ekomai, aguantar. En otras palabras, es aguantarse en contra de, es apoyarse de lo que se está diciendo. Y la palabra exhortación, que es paraclesis, que significa para, al lado, y clesis, ayuda. Lo que él le está diciendo es: yo les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes ahora están bajo una presión brutal, ustedes están bajo una persecución violenta, y lo que yo le voy a escribir viene de arriba, y como viene de arriba, ustedes pueden aguantarse de eso que yo les estoy escribiendo. Alguien aquí debe de saber que cuando vienen esos periodos complicados de la vida, ya Dios tiene una palabra declarada para podernos aguantar de ella. Dale un codacito a alguien y dile: aguanta la palabra. La carta repetidamente nos advierte y les pide a los lectores que le presten atención a lo que el escritor les está diciendo. La razón por la cual él pide que le presten atención es por las consecuencias devastadoras que se van a vivir si ellos no prestan atención. Por eso es que no nos debe de sorprender que es precisamente en la carta a los romanos donde usted encuentra las declaraciones más contundentes en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea
que nos deslicemos. Capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 4, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra que más usted va a encontrar en toda la carta a los hebreos de una manera directa o indirecta es la palabra fe. Diga conmigo, fe. Esto tampoco debe de extrañarnos. ¿Por qué? Porque el propósito de la carta es comunicarle a los lectores que todo lo que pertenece a la herencia que ellos han recibido por causa de haber creído, no se ve. Diga conmigo, no se ve. Según el autor, todo lo que ellos han recibido no se ve. Y no se ve porque ahora pertenece a otro orden. Y él dice cuál es ese orden. Él dice que ahora todo lo que nosotros hemos recibido como herencia pertenece al orden celestial. Diga conmigo, el orden celestial. Por eso es que el autor convoca a los destinarios de la carta para que ellos sepan que aunque están aquí, también ellos están allá. Que aunque están siendo perseguidos aquí, también están sentados en lugares celestiales con Cristo el Señor. Que a la medida que están enfrentando aflicciones y pruebas, también en ellos hay una mejor y más perdurable herencia en los cielos. De hecho, él le dice a ellos en el capítulo 3, verso 1 al 2, que ellos son participantes del llamamiento celestial. En el capítulo 6, verso 4, dicen que ellos han gustado del don celestial. En Hebreos capítulo 8, verso 1, se le dice que ellos viven bajo el gobierno el gobierno celestial. En Hebreos capítulo 8, verso 5, se le dice que ellos ministran bajo el orden celestial. También en Hebreos capítulo 11, verso 14 se le dice que ellos han recibido una patria y una ciudad celestial. Y en Hebreos capítulo 12 se les dice que ellos pertenecen a una ciudadanía celestial. Diga conmigo, yo no soy de este orden. Es precisamente en este orden celestial del cual el escritor de la carta les habla. Y les habla de este orden porque en este orden es que se encuentra la substancia y la interpretación de todo lo que para ellos fue en un tiempo sombra, tipo y figura. Diga conmigo, no se ve. De hecho, si para alguien esto era una realidad, que todo lo que ellos tenían antes y en lo que habían creído lo podían ver, lo podían tocar, lo podían oler, ellos podían entrar y podían salir, era precisamente a esta gente. Por eso es que el escritor de la carta hace todo un recuento de aquellas cosas que un día pertenecieron al orden en el que ellos habían creído. Y en la carta usted encuentra ¿qué? Encuentra el sacerdocio levítico, encuentra los sacrificios, encuentra el tabernáculo terrenal y encuentra todo el orden que aquello lo componía. Pero ahora había una mejor noticia, había una buena noticia. ¿Y cuál era la noticia? Que todo aquello que ellos habían recibido como herencia en el pasado, ahora ha sido superado, ahora es mucho mejor, ahora es mucho más glorioso, ahora es mucho más excelente, ahora es mucho más poderoso. Alguien aquí debe de saber que la herencia que usted y yo tenemos en Cristo es mucho más gloriosa que lo que jamás ellos pudieron haber tenido. Diga conmigo, no se ve. Por lo tanto, el escritor, ¿qué es lo que le están diciendo? Le está diciendo, por causa de las aflicciones, por causa de la persecución, ustedes están retrocediendo, ustedes están deslizándose, ustedes están entrando a una zona peligrosa. El escritor los está llamando a algo y los está llamando a que regresaran a una vida de fe. Por eso es que fe, en su definición más simple, es que confiar. Fe es confiar. Fe no depende del que confía, sino del sujeto a quien uno confía.
Lo voy a repetir, porque esto es libertador. La fe no depende de nuestra acción. La fe depende de la palabra que dijo aquel en quien yo estoy confiando. Por lo tanto, cuando usted dice yo le he creído a Dios, usted lo que está diciendo es yo estoy confiando que Dios es fiel para cumplir lo que ha establecido. Alguien aquí debería de saber que el Dios a quien usted y yo le servimos es un Dios que cumplió, es un Dios que cumple y es un Dios que cumplirá todo lo que Él ha establecido en su Hijo. Es esta la razón por la cual el escritor también le dice que ya aquel orden en el cual ellos habían confiado ya caducó, ya aquello pasó, ya aquello no es su herencia, ya aquello no es donde ellos tienen que descansar. Por eso es que el escritor, de una manera impresionante, reconoce y exalta a Cristo como superior a todo lo anterior. Él dice, por ejemplo, que Cristo es la máxima revelación del Padre. En la carta él dice que Cristo es superior a los ángeles. Él dice que Cristo es el mejor hombre para los hombres. Él dice que Cristo es el mejor fundamento para poder confiar en Dios. Él dice que Cristo es el mejor descanso de Dios. Él dice que Cristo es el mejor sumo sacerdote de Dios. Él dice que Cristo es la mejor esperanza para recibir lo que Dios ha prometido. Él dice que Cristo es el mejor y perpetuo sacerdote delante de Dios y delante de los hombres. Él dice que Cristo también es el mejor ministro del nuevo pacto. Él dice que Cristo es el mejor sacrificio para perdonar a los hombres de una vez y para siempre. Él dice que Cristo también es el mejor camino, un camino vivo, un camino que se ha abierto, un camino que tiene acceso directo a la misma presencia del Padre. Qué bueno que usted no tiene que pasar por ningún intermediario. Ahora usted y yo tenemos acceso abierto porque el velo se rajó y podemos llegar al trono de la gracia de nuestro Dios. Él dice que Cristo es la mejor esperanza para recibir por fe las promesas cumplidas. Cristo es también el mejor ejemplo para nosotros perseverar. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Pero Él también dice que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior. Dígalo conmigo, Cristo es superior. Y es allí donde el autor de la carta los exhorta a que si ya esto ellos lo tienen en Cristo, entonces aprendan a vivir por lo que no se ve. Por lo que no se ve. Por lo que ya en Cristo tenemos. Lo que ya nos ha sido confiado en Él. Así que lo que ellos estaban experimentando a manera de pruebas, a manera de aflicciones, a manera de adversidades, a manera de estrés y presiones, estaba causando en ellos una condición peligrosa. Y la condición peligrosa era que ellos estaban retrocediendo y abandonando la vida de fe. De hecho, por lo que leemos en la carta, ya esto había comenzado. Por lo tanto, el escritor, como un padre que cuida a sus hijos, les recuerda la fe que ellos habían mostrado al principio de su confesión, y también les recuerda cómo fue que ellos se gozaron cuando fueron iluminados. Y la razón por la cual ellos se gozaron, la razón por la cual ellos celebraron, la razón por la cual ellos estaban sirviendo con una perseverancia firme, era porque ellos creyeron que tenían una mejor y más perdurable herencia en los cielos. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Si usted se hubiera encontrado a un creyente de esa iglesia en el primer siglo, bajo la persecución del imperio, usted y yo hubiéramos ido con el ay bendito, y él le hubiera dicho: ay bendito de qué, si lo que yo tengo
tengo en Cristo es mejor que lo que me quitó el imperio. Si lo que yo tengo en Cristo es mejor que lo que he perdido en la persecución. Alguien aquí debería de saber que aquí vas a perder algunas cosas. Aquí te podrán quitar algunas cosas. Aquí de repente vas a tener cosas y vas a perder cosas. Pero una cosa nadie te podrá quitar, y es la herencia mejor y más perdurable. Dale un codacito a alguien y dile: soy heredero. Díselo: soy heredero. Y si soy heredero, nada ni nadie les podrá quitar lo que en Cristo ya se nos ha confiado. Es allí donde entonces Él también les dice que esta gente, cuando recibió el mensaje y recibieron a Jesús como el Mesías prometido, lo recibieron con gozo, lo recibieron con una buena disposición. Pero ahora, por causa de las pruebas y las aflicciones, aquello se había convertido en un mero recuerdo del pasado. Mis amados hermanos y hermanas, si esto les sucedió a ellos, si esto le pasó a esta gente, si esto fue una experiencia de los primeros creyentes con la misma esencia y pureza del mensaje apostólico, ¿qué nos garantiza a nosotros que no pasaremos por allí? ¿Sabe cuánta gente comenzó esta vida de fe? ¿Sabe cuántos amigos de ustedes en algún momento le testificó a usted? ¿Sabe cuántas personas pueden haber pasado entre nosotros? ¿Sabe cuánta gente comenzó este camino con una disposición, con un gozo inefable, con una capacidad de poder servir al Señor? Pero a través del camino, cuando llegaron las pruebas, cuando vinieron las aflicciones, el evangelio que recibieron no lo sostuvo en medio de la aflicción. No lo resistió en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque a veces lo que oyeron y lo que recibieron fue un evangelio que creían que era inmune al sufrimiento, que no iba a pasar por dificultades, que no venían pruebas y dificultades. Miramos aquellos tiempos como imposibles porque yo tengo fe. Pero si usted lleva algún tiempo en esto, usted sabe que la fe en Cristo no es inmunidad contra las pruebas de la vida. Usted puede morir por ser obediente a Cristo y no necesariamente lograr lo que usted quería en la vida. Alguien aquí puede decirle amén a eso. La obediencia a Cristo nos puede costar la vida. La obediencia a Cristo te puede costar la casa. La obediencia a Cristo te puede costar una relación. La obediencia a Cristo te puede costar alguna situación aquí en la tierra. Pero yo tengo noticias para ti. Nada de lo que pierdas aquí en la tierra se compara a lo que ya hemos recibido en Cristo el Señor. Por eso el evangelio nuestro no es un evangelio de casa, carro y buen vestir. Es un evangelio que tiene trascendencia eterna. Es un evangelio que su herencia pertenece al orden celestial. Es un evangelio donde aquellos que hemos sido llamados a participar de él mantenemos una receptividad. Diga conmigo: receptividad. Si bien es cierto que creí 34 años atrás, pero tengo que seguir creyendo 34 años después. Si bien es cierto que en aquel momento lo recibí con gozo, también es cierto que lo tengo que recibir con gozo en este día. Y también es cierto que aunque no sé lo que me depara la vida, no sé por lo que tengo que pasar, no sé por lo que tenga que cruzar, pero una cosa yo también sé: que si mi fe se mantiene receptiva a la gracia de Dios en Cristo el Señor, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo le estoy hablando a gente que hoy se van a disponer a no retroceder. Yo no voy para atrás. Yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que proceden para preservación del alma. Es allí, mis amados hermanos, donde esta declaración tiene tanto peso. Sabiendo, no sintiendo. Porque si usted ha estado en alguna prueba seria en algún día, no que se le vació una llanta en el expreso, eso no es una prueba. O sea, no movilice al diablo para tonterías como esa. Este diablo, mira cómo me tiene, me vació una goma. No, hermano, el diablo ni sabe que usted existe. ¿Ah? Yo estoy hablando de una prueba.
Yo estoy hablando de una de esas aflicciones de la vida que usted no sabe si es lunes o martes. Yo estoy hablando de esos momentos donde el cielo y la tierra se le pegan. Yo estoy hablando de esos momentos que usted no sabe si la luz eléctrica existe. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Son esos momentos cuando usted no desearía despertar, donde la noche sea eterna, donde la almohada es la que conoce todo. ¿Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? En esos momentos difíciles, allí dentro, allí es que uno tiene que saber. Dile al que está a tu lado, tienes que saber. Tienes que saber. ¿Por qué? Porque hay momentos que no lo vas a sentir. Hay momentos que está muy lejos de tus sentimientos y emociones. Pero si tú sabes que tienes, no que me van a dar, no que voy a tener, no que quizás a lo mejor, sino de que tengo una mejor herencia. Díselo que está a tu lado, tengo una mejor herencia, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué tremendo que esta gente que fue iluminado, que esta gente que creyó con gozo, que esta gente que aún se acordó de los presos. Y yo no estoy hablando que ellos se acordaron de los presos que estaban presos por sus propios comportamientos. No, eran presos de la persecución, presos del imperio, hermanos en la fe que por haber creído habían sido encarcelados. Ellos se acordaron de todo eso. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la aflicción, cuando vino la resistencia, aquello que en un momento fue motivo de gozo y esperanza, se le nubló en el corazón. ¿Cuántos no hemos estado ahí? ¿Cuántas personas no llegan a nosotros que los vimos en algún momento, en la flor, en la gloria de su servicio y las luchas? Porque una cosa, mis amados hermanos, es una pruebita, pastor, que dura una semana. Una situación que lleva 2 o 3 meses. Pero cuando es una situación persistente, cuando es una situación que no parece irse, que te va drenando la energía, que te va drenando tu fuerza, que va drenando toda tu capacidad, de repente aquello que en un día fue motivo de gozo. No hay nada más difícil que predicarle a alguien que un día conoció, que un día estuvo, que un día disfrutó, que un día celebró esto, mi amado hermano. No hay nada más difícil que anunciarle a alguien un mensaje que en algún momento ya conoce. No hay nada más. ¿Por qué? Porque lo que un día fue motivo de gozo, ahora lo traduce como una desilusión. Lo traduce, ¿será verdad aquello que yo había creído? ¿Será cierto aquello que un día yo declaré? ¿Habrá sido cierto aquello que yo estaba predicando? ¿Sería cierto aquello que en algún momento yo dije? Y es aquí, mis amados hermanos, cuando se nubla la esperanza en el corazón, cuando se nubla todo nuestro entendimiento, cuando vienen esos días que parece que mañana nunca llegará, es que aparece el capítulo 11, el verso 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí usted no lo va a sentir, allí se va a acostar llorando y se levantará llorando, pero hay algo allí dentro que te dice de que esto es verdad, que esto es real, que esto es cierto. Eso no es un cosquilleo, eso no es que usted se levantó con mucha fe, es que usted es partícipe de un don celestial que se llama el Espíritu Santo, que cuando tú mantienes una receptividad de fe, te está diciendo allí, te están dando con todo, pero yo estoy contigo en medio de esta prueba. Te están quitando todo, pero yo te estoy amontando el valor de adentro. Alguien aquí debe de saber que en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, tú no estás solo aunque te ha dejado todo el mundo. Tú no estás abandonado aunque creas que no hay nadie contigo. Hay un consolador residente que ha venido a estar contigo todos los días de tu vida. Y es allí donde estamos receptivos. Donde estamos receptivos. Eso no es una definición de la fe, porque el contexto es la esperanza. Por eso es que él dice que la fe es la que certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve.
Pero él califica de qué es que está hablando. Y dice, y por ella tuvieron buen testimonio los antiguos. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Ahora pues la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Y por qué es que este texto mete a los antiguos? Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque lo que él quiere, el autor quiere que los lectores sepan, es que su fe no se creó en un vacío, es que lo que ellos habían creído no sucedió en el momento. Esto tiene una trascendencia histórica, esto tiene millaje, esto viene de antemano. ¿Y qué es lo que hace? Los conecta a la historia. Y no solamente los conecta a la historia, sino que los conecta a los personajes de la historia que mostraron con su confianza que lo que Dios le había dicho, aunque ellos no lo vieron cumplirse, lo esperaron hasta el último día de su muerte. Ay, 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 ay. Y él le hace todo un recuento. ¿Y esta gente qué tenía en común? ¿Qué tenía en común Moisés? ¿Y qué tenía en común Abraham? Diga conmigo, que todos esperaron. Que todos esperaron. ¿Por qué? Porque cuando ellos confiaron en lo que Dios le había dicho, ahí se crea la sustancia. Ahí se crea la certeza de que el que lo dijo es fiel para cumplirlo. Y ahí ellos esperaron. Y estaban esperando allí porque ellos sabían que había algo mejor. Ellos sabían que había algo que mejor. Por lo tanto, ellos, ¿qué pasó? Sufrieron, tuvieron pérdida. Ellos persistieron, ellos creyeron en esperanza contra esperanza. Ellos se apropiaron por la fe, una fe receptiva a lo que Dios le había dicho, y perseveraron a través de toda dificultad, a través de todo conflicto. Y el escritor dice, y por causa de que ellos confiaron, tuvieron buen testimonio. Note bien, lo único que tuvieron fue ¿qué? Buen testimonio. Ahí no hay mucha gloria. Ahí lo que se está diciendo es que como ellos confiaron en lo que Dios había dicho, lo más que ellos llegaron a alcanzar fue un buen testimonio. Pero no fue que aguantaron cualquier cosa, no fue que estaban esperando allí sentaditos como si nada hubiera pasado. El escritor nos dice que fue lo que ellos tuvieron que resistir. Versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es como decir, ellos oyeron, ellos creyeron, y ahí es que vienen las dificultades. Y el escritor nos las menciona. Conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron vituperados y azotados, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, dice el texto, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Se lo voy a poner a lo boricua, a lo de Imberi, para que usted no se vaya a equivocar. Lo que él le está diciendo es, si esta gente con una promesa, si esta gente con algo que era de la tierra, ellos atravesaron todo esto, ¿cuál es tu queja? ¿Por qué estás retrocediendo? ¿Por qué no estás parado firme? ¿Por qué estás titubeando en medio de la fe? ¿Por qué te crees que Dios te ha fallado? ¿Por qué crees que esto no vale el esfuerzo seguir? ¿Alguien aquí sabe de lo que estoy hablando? Él le está diciendo,
diciendo, ¿cuál es la queja? Vamos a ver, si esta gente lo que recibió fue un testimonio y nosotros tenemos algo mejor, ¿cómo no vamos a perseverar en medio de lo que podamos estar viviendo hoy? Porque ahí es donde se nos desmantela. ¿Ah? Aquí dentro hoy es fácil decirle amén a cualquier cosa, ¿sí o no? Es fácil cantar y danzar y celebrar, y todo eso es bueno, gloria al Señor. Cuando estamos juntos celebramos la fidelidad de nuestro Dios. Pero óyeme bien, ninguno de nosotros sabe, ninguno de nosotros puede controlar lo que va a pasar después de esa puerta desde que salgamos desde aquí. Y es allí donde tú tienes que saber, no sentir, porque aquí puedes que estés sintiendo algo y allá afuera no vas a sentir nada. Pero si sabes lo que debes de saber, algo va a suceder contigo y conmigo en medio de la prueba, y es que aquello que hemos confiado nos va a fortalecer para perseverar a través de las dificultades. Mis amados, cualquiera se puede desanimar, cualquiera puede dudar, cualquiera puede ser tentado a dejarlo todo. Cualquiera puede querer salir corriendo de cualquier situación. Por eso es que es importante, mis amados, que es importante que cada vez que usted se reúne, cada vez que usted viene, cada vez que usted abre el texto sagrado, cada vez que usted escucha una palabra de Dios, usted le preste atención. ¿Por qué? Porque esa receptividad es lo que te mantiene con frescura, es lo que te mantiene sensitivo, es lo que te mantiene sensitiva. No puedes llegar al punto de que creas que la sabes, no puedes llegar al punto de que ya lo alcanzaste, no puedes llegar al punto como si ya no hubiera nada más. Le tengo noticias, apenas estamos tocando la superficie de este mar inmenso. Pablo lo llama las inescrutables riquezas del evangelio. Esto cada vez que usted se sumerge es más profundo y usted cree que llegó al fondo y todavía queda más. Habrá alguien aquí que pueda decir: Padre, gracias, porque esto no es un evangelio de filosofía, esto no es un evangelio que me da cosquilleo, esto es un evangelio que me enseña que las cosas temporales de la vida jamás tendrán más potencia que el orden celestial en el cual yo he sido constituido por el Señor. Mis amados, es allí donde tenemos que prestarle atención a lo que el autor de la carta nos está diciendo, porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Si ellos lo necesitaron, lo vamos a necesitar. Por eso en el verso 36 del capítulo 10, él le dice: porque os es necesaria la paciencia. Oh, porque es necesaria ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Mire qué interesante. Es necesaria la paciencia, no para hacer la voluntad de Dios, habiendo hecho. O sea, la paciencia es necesaria porque ya hicimos algo. Y por cuanto hicimos algo, la voluntad de Dios, ahora se va a requerir ¿qué? La paciencia. Y él dice: porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero mira el verso 12, verso 1. Por tanto. Por eso es que todos estos capítulos usted los tiene que leer en contexto, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque es una carta. El asunto de capítulos es para nosotros entender un poco y nos confunde más de lo que entendemos. Usted no escribe una carta con capítulos y versos, usted escribe un pensamiento y lo va desarrollando a través. Esas son las cartas. Se están plasmando allí las directrices del Espíritu para cómo nosotros podemos vivir en este orden celestial. Y él dice allí: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Él los acaba de mencionar, todos los que estaban anteriormente. Él los acaba de mencionar, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, hay 3 palabras en la carta que son las que vamos a necesitar para entender lo que se ha querido comunicar. Diga conmigo esperanza, dígalo. Esperanza, diga conmigo paciencia, diga conmigo fe.
Dígalo otra vez, esperanza, paciencia y fe. Dígalo otra vez, esperanza, paciencia y fe. Si la fe es confiar y aprender a depender de lo que no se ve, es poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, es confiar que el sujeto que lo dice es fiel para cumplirlo. Si la fe es aprender a caminar como mirando al invisible, entonces este asunto de la fe puede ser un poco más complicado de lo que yo me imaginaba. Porque ¿qué hago cuando llevo 5 años creyendo que Dios me va a sanar? ¿Qué hago cuando he puesto mi confianza en el Señor y las situaciones que me oprimen, que me afligen, que me atribulan, cada vez son más intensas y me van debilitando? ¿Qué hago después de haber hecho la voluntad de Dios? Hay gente que cree que Dios está negociando su voluntad. Tú haces y yo hago, tú haces y yo hago, tú haces y yo hago. Por eso hay gente que cuando se desilusiona es porque tenía un concepto equívoco de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hacerla, luego requiere que diga conmigo paciencia. Habiendo hecho que la voluntad de Dios, en este contexto la voluntad de Dios fue creer en el que Dios había enviado, que era ¿quién? El Mesías prometido. Ellos creyeron, abandonaron el judaísmo, salieron del orden terrenal, confiaron en lo que Dios había dicho y hecho en el Hijo, pero lo menos que ellos se estaban imaginando era que los iban a perseguir, que le iban a dar muerte, que los iban a echar de sus casas, que los iban a matar, que iban a quitarle su familia, que iban a perseguirlos, por lo menos que ellos se imaginaron. Por supuesto, si uno cree al momento y después piensa que Dios al otro día tiene que resolvernos todos nuestros asuntos, nos vamos a desilusionar en este caminar. Pero yo tengo noticias para alguien aquí. Después que hemos creído, ahora tenemos que aprender a crecer en paciencia. Diga conmigo, paciencia. El acto de la voluntad de Dios fue creer. Por eso es que hay cosas que nacen en nosotros de Dios. Hay cosas que están allí, que el Espíritu nos guía, nos lleva, nos encamina para realizarla. Ese es el acto de obediencia. Es aquello a lo que respondemos en Dios. Ese paso es el paso inicial, pero no es el paso que nos lleva hasta el final. ¿Por qué? Porque ese paso inicial es haber hecho la voluntad de Dios. Pero habiendo hecho la voluntad de Dios, ahora tenemos que crecer, dígalo conmigo, en paciencia. Por eso es que los hebreos creyeron por fe, se atrevieron a salir de todo el orden mosaico, judaico, aprendieron a dejar de estar mirando lo visible para empezar a vivir y entender el orden celestial. Pero cuando vino el sufrimiento, cuando vino la persecución, cuando vino el punto donde hasta los llevaron presos, allí fue donde la vitalidad, la frescura y la disposición de seguir caminando en la voluntad de Dios se comenzó a diluir. Mis amados hermanos, si algo vamos a aprender en este caminar de fe, si algo tenemos que tener la disposición de ser enseñado por el Espíritu, es a vivir y a crecer en la paciencia del Señor. Juan lo dice, vaya allí conmigo, Juan 1:9. Él le llama la paciencia de Jesucristo. Note, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Jesucristo, mis amados, hacer la voluntad de Dios no es garantía de que las cosas te van bien, no es garantía de que todo te saldrá bien, no es garantía de que todo se va a aclarar para que tú pases como si fueras la última Coca-Cola del desierto. Hacer la voluntad de Dios te puede costar un Patmos, hacer la voluntad de Dios te puede costar una persecución, hacer la voluntad de Dios te puede costar el ser despedido, el ser despreciado, el rechazado, pero alguien aquí también va a saber que después de haber hecho la voluntad de Dios, tu receptividad a la confianza de lo que Dios ha dicho te va a llevar a ser una persona que creces en la paciencia de Jesucristo. La gente te va a mirar y te va a decir: wow, si yo fuera tú. La fe pasaron por allí, y ellos pasaron por allí porque tenían una esperanza de algo mejor. Noticia de última hora, Guapa TV no te la va a dar. Lo que ellos estaban esperando como promesa, a nosotros se nos ha dado como herencia en Cristo el Señor. Alguien aquí debería decir: Padre, gracias. Abraham quisiera estar en esta reunión en este día. Moisés hubiera querido estar aquí escuchando lo que usted está escuchando hoy, porque ellos lo estaban esperando para manifestarse en el futuro, pero nosotros lo hemos recibido como herencia en Cristo el Señor. Diga conmigo: lo que yo tengo es mucho mejor. Dígalo: lo que yo tengo es mucho mejor que un fueguito descendiendo en un tabernáculo. Lo que yo tengo es mucho mejor que un monte temblando en el Sinaí. Lo que yo tengo es mucho mejor que un aceite saliendo de un jarro. Diga conmigo: lo que yo tengo es mucho mejor. Es mucho mejor. Yo tengo mucho mejor que el maná, porque el maná que descendió del cielo era Cristo. Yo tengo mejor el milagro. ¿Por qué? Porque el milagro más glorioso, la roca botó agua, pero aquella roca era Cristo. Yo tengo algo mejor. Dígalo: yo tengo algo mejor que ellos nunca tuvieron. Ellos querían que la gloria apareciera y nosotros caminamos con la gloria adentro para que se manifieste. Ellos querían ver a Dios, aleluya, guiándolo, y usted tiene el GPS del cielo que lo está guiando, porque si sois hijos de Dios, son hijos de Dios. Si tienen testimonio del Espíritu, allí es donde los hijos de Dios se conocen. Diga conmigo: paciencia. Tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Despojémonos, despojémonos, despojémonos. Haga así, despojémonos. Me voy a despojar de la incredulidad, me voy a despojar del desánimo, me voy a despojar de la incredulidad, me voy a despojar. Díselo: me voy a despojar, me voy a quitar todo lo que es del viejo hombre y me voy a poner todo lo que es del nuevo hombre. Me voy a quitar todo lo que me detiene y me voy a poner el manto de la paciencia de Jesucristo. No tengo prisa, no estoy corriendo con prisa, estoy corriendo, dígalo conmigo, con paciencia. Estoy corriendo con paciencia. Y estoy corriendo con paciencia porque tengo ejemplo: el autor y el consumador de la fe. Seamos honestos, nuestro mayor enemigo no es la impaciencia. ¿Cuántos de nosotros no nos desesperamos cuando algo no sucede cuando creímos que debía suceder? ¿Podemos decir amén a eso? Todavía yo me encuentro ahí. Y tengo que depender de esta realidad: que la educación espiritual más poderosa que existe nunca la vas a obtener de un libro, sino de los procesos de Dios en tu vida. Es allí donde crecemos en la paciencia.
corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué la podemos correr con paciencia? Cuando a veces la carne se altera, cuando a veces se pone inquieta, cuando a veces está allí desesperada, cuando quiere que las cosas sucedan, cuando quiero resolver el problema del matrimonio de la noche a la mañana, cuando no sé qué hacer con los nenes, cuando no sé qué hacer con mi vida. Llevo enfermo tanto tiempo, llevo sirviendo tanto tiempo y sigo en esta situación. Aquí es donde está la clave. Como ya tengo un modelo, como ya tengo un ejemplo, tengo que poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, Él fue el que encarnó la paciencia y la fe, porque por el gozo puesto delante de Él sufrió la muerte y la muerte de cruz. Tú y yo ahora tenemos el objeto de nuestra esperanza consumado. Abraham lo tuvo como esperanza para que se manifestara. Usted y yo lo tenemos como esperanza consumado. Por eso es que Él es el autor y el consumador. Que si en el proceso muere, morí como heredero. Ellos no alcanzaron lo prometido, nosotros alcanzamos lo prometido. Ellos esperaban un mejor día. Usted y yo vivimos en el mejor día. Ellos no sabían cuándo se iba a manifestar. Nosotros sabemos cuándo se manifestó. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias. Diga conmigo: la fe y la paciencia. La fe en la voluntad de Dios te inicia en la vida de fe. Aquel bendito día, ¿cuántos de ustedes le dijeron todo lo que iba a pasar después de haber creído? ¿A cuántos? A ninguno. Le dijeron, pastor, todo lo que iba a pasar en el pastorado de esta congregación, donde están hoy, lo que está por delante, las incertidumbres que hay, el no saber qué sucederá, para dónde vamos, dónde terminaremos. En los mejores casos, nuestros planes a veces nos quedamos cortos. Yo recuerdo, le compartí al apóstol Ángel, las veces que nos mudamos en Orlando, 8 veces en 8 años. 8 veces en 8 años. ¿Cuántas mudanzas llevan? 2. Están empezando. Así les dice el Señor, le faltan 6. Con una basta, ¿verdad? El desembolso, lo que está pasando ahí. Pero díganme ustedes si no han visto la fidelidad de Dios en cada punto, en cada estación, en cada momento. Eso no significa que todo saldrá bien. Lo único que eso significa es que yo estoy aprendiendo de la paciencia de Jesucristo. Porque el que habló, Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho y ha prometido. Estos hombres, mis amados hermanos, estaban siendo presionados por la prueba y estaban retrocediendo. El autor le hace, ya estoy terminando, un recuento histórico de aquellos en quien ellos en un momento se gloriaron como los patriarcas de la fe. Él les dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, porque Dios tenía algo mejor para nosotros. La carta a los Hebreos tiene 13 cosas. No vamos a entrar ahí, solamente como asignación, porque usted debe de proponerse leer esta carta 25 veces. El creyente que maneje la carta a los Hebreos es un creyente que será diestro en la palabra de justicia y en la palabra de lo celestial. 13 cosas mejor que lo que tuvieron los antiguos. A mí me hubiera gustado en los días de Moisés para ver el mar abrirse. A mí no. A Moisés le hubiera gustado estar aquí, porque lo que él veía como por un lente oscuro, nosotros lo estamos mirando
a cara descubierta. Lo que Moisés esperaba que sucediera, usted y yo podemos decir, lo hemos recibido en Cristo el Señor. Esta gente habían recibido lo mejor en Cristo. Por eso el autor en el capítulo 8 dice: y estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no de esta creación, sino de la nueva creación. Wow. Si usted y yo, todo lo que hemos recibido en Cristo es nuevo. Usted no es un creyente que está bajo rehabilitación espiritual. Sin el Señor nadie es rehabilitado, es conformado a la imagen del Hijo, transformado a una nueva criatura. Hay gente que te va a ver de aquí unos años y te va a decir: esos evangélicos te han lavado el cerebro. Dígale: y con gusto, porque quien soy hoy en Cristo no lo cambio por quien era cuando era un religioso o cuando estaba perdido. 13 cosas. Lo que tenemos hoy es mejor. El autor quería enfatizar. Él le habla de todo el orden de lo mejor. 13 veces usa la palabra mejor en toda la carta. Y la presión los había llevado a retroceder. Y él le dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación. Y aquí, y ya estoy cerrando, usted lee ese texto y piensa que él está hablando de la salvación que se pierde o se gana. Ese no es el tema. La palabra allí es periosieis. Es una palabra compuesta que directamente traducida del griego al español no tiene sentido. Porque lo que él está diciendo ahí: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que traen el alma alrededor para preservarla salva. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que nuestro mayor combate, cuando vienen las pruebas, es donde, en nuestra alma. La duda, la incredulidad, el desánimo, el desgaste, la tristeza, la congoja, la autocompasión. ¿Dónde se dan esas cosas? En el alma. Por lo tanto, la prueba, ¿qué hace? La prueba altera nuestra estructura y configuración espiritual. Y de repente su alma empieza a gobernar. Usted empieza a hablar contra sí mismo. Se sabotea, duda, resiente, se molesta, se ofende. Y es allí donde está el peligro. Y desliza. El corazón se endurece, la vida se vuelve difícil. Y él le dice: pero nosotros no. Nosotros no somos de los que van para atrás. Nosotros le decimos al alma: sométete, sujétate, porque te voy a hacer regresar otra vez y te voy a preservar salva. No vas a irte por allí. No vas a estar navegando en pensamientos vanos, en ilusiones fantasiosas. No, vas a perseverar conmigo. Educación espiritual no es cuánta letra usted sabe. Educación espiritual es cuánto de la vida del Espíritu está gobernando en nuestra alma, al punto que cuando entramos en pruebas y en dificultades, si bien es cierto que puedo llorar, también me seco las lágrimas y le digo a mi alma: alma mía, bendice a Jehová y no se te olviden sus beneficios. A mi alma le
le voy a recordar: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. A mi alma le voy a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. A mi alma le voy a decir: el Señor está conmigo, no temeré mal alguno. Habrá alguien aquí que puede decir: yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que perseveran. Y es allí donde tú traes otra vez a sujeción. Cuando vienen dudas, temores, inseguridades, cuando te aparece ese torbellino de confusión, cuando de repente la confianza se comienza a desmantelar, allí tú te recuerdas: las ganas que tiene mi carne es de retroceder, pero yo no soy de los que retroceden. Yo voy a perseverar, yo voy a seguir, yo voy a llegar al final. Yo no voy a volver atrás. Y quizás alguno está aquí y dice: yo quisiera tener esa disposición de la cual el pastor está hablando. De veras, quizás en algún momento tú te sentiste con esa vitalidad y ahora vienes, te congregas, llegas los jueves, los domingos, 2 días, disfrutas, participas, pero tú sabes que no está ese mismo fervor, que poco a poco aquella vitalidad, frescura, aquella estamina espiritual, aquella energía del espíritu se ha ido apagando, y dice: a mí me gustaría tener esa disposición que tiene el pastor cuando habla hoy. Quizás te pasa como a Pedro. En un momento determinado, el Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Piense nada más en las implicaciones que eso tiene. Usted se acaba de enterar, ni siquiera usted lo provocó, ni siquiera usted firmó para que le pasara, para probarse que era fuerte. A usted le dicen: Satanás te ha probado para zarandearte, te ha pedido para zarandearte. Y usted no sabe lo intenso que va a ser. Usted no tiene ni idea por lo que va a pasar, porque tampoco se lo dijeron. Lo que sí le dijeron fue: pero ya yo he orado para que tu fe no falte. Ve y regresa y confirma a tus hermanos. Quizás se nos van las fuerzas. Yo lo que quiero que usted sepa es que usted tiene un sumo sacerdote, el cual vive haciendo intercesión por nosotros. Cuando usted se levantó por la mañana, ya Él ha orado por ti. Cuando usted se encuentra en esos días que usted no sabe si es lunes o martes, donde usted no sabe si esta prueba me destruye o yo salgo de esta, usted traiga a la memoria que usted tiene un sumo sacerdote que vive para hacer intercesión por nosotros. Cuando usted se encuentra en esas navegaciones del alma donde usted no sabe si es o no es, sepa algo, que después que eso haya pasado, estaré firme. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amada Iglesia Centro Cristiano Betel en Dorado, no somos de los que retroceden. Lo que venga por delante no sabremos. Lo que sabemos es lo que nos dijo el que nos va a atravesar por allí. No retrocedan, perseveren, traigan su alma a sujeción, porque
tenemos una herencia consumada en los cielos que habita en nosotros. Adelante, perseverar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Inclinemos el rostro por un momento, mis amados. Yo no sé cuál ha sido la situación por la cual tú has tenido que atravesar. No sé cuál es la disposición, la frescura. No sé cuál es ese momento en tu jornada y en tu trayectoria de vida en el Señor. La fe en el Señor es mucho más que un conjunto de doctrinas que yo creo en el pasado. Esta gente llegó a ser iluminado, creyeron, participaron y estaban corriéndose el peligro de retroceder. ¿Por qué? Porque no mantuvieron una receptividad conectada a lo que se le había dicho. Por eso es que no nos podemos distraer y prestar atención. Señor, ¿qué tú me quieres decir por lo que está hablando el predicador? ¿Qué tú me quieres decir cuando leo la escritura? ¿Qué tú me quieres decir cuando oigo la voz de tu espíritu y no entiendo con precisión? Porque eso es lo que mantiene la fe viva. Y no es un credo, no es un conjunto de doctrinas que creí hace 30 años atrás. Es una vivencia, es un diario, es una comunión íntima, es un perseverar, es un creer todos los días de que Cristo me está enseñando a caminar como Él anduvo. Él es el autor y consumador de la fe. Si tú te encuentras esta noche en uno de esos estancos, escaños, de esos bloqueos que a veces tú dices, no sé si saldré de aquí, ponte de pie donde quiera que estés, porque hoy la palabra ha venido para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte. La palabra ha venido para decirte, hoy es un día para creer. Si oyereis hoy su voz, eso no es para inconverso. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de decir, Señor, creo, confío, persevero. Si bien es cierto que todo a mi alrededor no está como pensé que iba a estar, pero habiendo hecho tu voluntad, yo voy a perseverar, yo voy a caminar. Dios te bendice. Alguien más dice, pastor, yo hoy he recibido y recibo la palabra del Señor como una palabra enviada a mi espíritu. Independientemente de lo que puedas estar pasando o llegarás a pasar, la palabra de Dios hoy te afirma, te establece. La palabra de Dios hoy te confirma en quién eres y lo que has recibido en Cristo el Señor. Padre, gracias. Gracias por mis hermanas, gracias por mis hermanos, gracias porque perseveran en la vida de fe. Gracias porque no habrá prueba, no habrá tribulación, no habrá aflicción, no habrá duda que pueda gobernar sobre su vida más allá, aleluya, de la vida del Espíritu que está en ellas. Gracias, Padre, gracias, porque hoy salen de aquí afirmadas, salen de aquí fortalecidas, salen de aquí, Señor, aleluya, empoderadas para poder enfrentar lo que tengan que atravesar en esta vida. Padre, gracias. Te atreves a ponerte de pie, iglesia, a levantar tus manitas al cielo y darle gracias a Dios que te ha preservado, te ha guardado. Hoy el Señor te ha dado una palabra de vida para que atravieses y cruces por lo que estés atravesando con la certeza, con la seguridad que esta palabra la vas a soportar, la vas a soportar. Vas a desechar lo que no es. Vas a desechar lo que te detiene. Vas a desechar lo que te drena. Vas a deshacerte de todo pecado, de toda apariencia de pecado, de todo aquello que te va drenando la vida en Cristo. Y comienzas a vestirte, a ponerte, comienzas, aleluya, a vestirte con ese nuevo hombre que es creado según Cristo el Señor.